El día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación en el matrimonio. La comunicación. Cuando nos casamos, la comunicación automáticamente toma una forma muy diferente de cómo era en el noviazgo. Traje una foto por aquí para empezar, una foto de cómo era la comunicación antes del matrimonio. ¿Cuántos se acuerdan de esa etapa de la vida de ustedes, verdad? Fabulosa, era una etapa maravillosa. Y todos nos casamos con la expectativa que va a seguir así la comunicación en el matrimonio a lo largo de los años. Creemos de que por siempre vamos a estar, ¿verdad?, hablándonos de una manera romántica, y uno se hace tantas ilusiones, ¿no?, cuando está de novio, y la manera en que cambian las cosas cuando uno se casa, cómo cambia la comunicación, es impresionante. En la siguiente diapositiva traje una foto de lo que se parece más realmente a la comunicación después que nos casamos, ¿verdad? O está llena de muchas veces frustraciones, o está llena de también silencios. La verdad es de que después que uno se casa, la comunicación en el matrimonio cambia totalmente. Y manejar este tema en la vida de la pareja es crucial para el éxito del matrimonio. Para mí, quiero empezar con 5 cosas que lo considero premisas de la comunicación del matrimonio. O sea, se tienen que dar, tenemos que entenderla. Antes de empezar con el 1, 2, 3 de la comunicación en el matrimonio, tenemos que empezar entendiendo las 5 premisas de la comunicación en el matrimonio. Número 1, empecemos con la premisa de que Dios quiere el éxito de todo matrimonio. Por muy moderno que se pongan las cosas, el día de hoy la gente tiene una programación hoy en día tan fácil para decir la palabra divorcio en la boca. Todos los problemas que no logran solucionar con la comunicación, la primera propuesta que siempre sale cuando los matrimonios comienzan a tener dificultades es divorciémonos. Pareciera como que la carta del divorcio se ha vuelto una cosa demasiado fácil, una carta demasiado fácil para jugar. Entonces, sin embargo, las escrituras tenemos que tener claridad de que el divorcio, y tal vez otra de las conferencias que vayamos a compartir, vamos a hablar acerca del divorcio específicamente. ¿Cuándo es que una pareja debe accesar a un divorcio? ¿Hasta dónde se debe de resistir para llegar allí? Un día vamos a hablar de eso, pero el tema hoy es que tenemos que empezar sabiendo de que Dios no quiere que ninguna pareja se separe. Es la voluntad de Dios que nosotros nos mantengamos en nuestro matrimonio. Es el pacto más grande que podemos hacer como seres humanos con otra persona. Es un pacto que no se debe de quebrar. Uno puede quebrar contratos, cualquier cosa, pero el matrimonio es otra cosa delante de Dios. La segunda cosa de la que queremos partir para el tema de la comunicación es que tenemos que entender que la comunicación en el matrimonio no es una de las claves, es la clave del matrimonio. Si un matrimonio no sabe expresar correctamente sus molestias, sus necesidades, no sabe expresar correctamente sus inquietudes, no sabe comunicarse bien, no saben hablarse, corregirse mutuamente, emprender visión juntos, comunicarse la visión de vida y tener una comunicación constante, ese es un matrimonio que probablemente ni siquiera el amor va a poder soportar una comunicación dañada en una pareja. Cuando la comunicación se quiebra, lo segundo que va después en declive también es el amor, y por eso es que muchas veces usted llega a sentir en su matrimonio y usted dice, yo ya siento que no la amo, ¿verdad? Y esa es solamente una consecuencia en sí
de lo que ha sido una falta de comunicación correcta para uno poder expresar lo que verdaderamente está pasando dentro del matrimonio. Ahora, la tercera premisa que quiero que nosotros exploremos aquí, que es como base del matrimonio, de la comunicación, es que la comunicación en el matrimonio no siempre va a ser positiva. No siempre va a ser positiva. Quien se casa creyendo que siempre se van a poner de acuerdo, que siempre van a estar felices con todo lo que se comunican o con la manera de hablar, realmente se casa con una fantasía. Porque la verdad es que en el matrimonio la comunicación no siempre va a ser positiva. Aquí puse, no siempre va a ser interesante también. Muchas veces uno, cuando era novio, siempre tenía un tema interesante del que hablar con su novia, con su novio. No hacían falta tema. Pero en el noviazgo, los noviazgos generalmente duran 2 años y entonces a uno le hace falta tiempo para seguir hablando de las cosas interesantes. Pero ya cuando en el matrimonio ya pasan 5 años, 10 años, 12 años. En nuestro caso ya llevamos 24 años, creo que por ahí vamos, más 5 que jalamos, ¿verdad? Ya hemos conversado por más de 28 años. Entonces la comunicación, las pláticas no siempre van a ser interesantes, tampoco van a ser siempre divertidas. En el matrimonio ya uno comienza a hablar de problemas, de cómo resolver problemas. Y si tiene hijos también, todas esas cosas hacen de que la comunicación no sea tan entusiasta, no siempre será romántica también. Y muchas veces uno se casa con la expectativa de que siempre va a haber romanticismo, pero la verdad es que la parte romántica tiene su momento, pero tenemos que ser honestos y sinceros, no podemos decir que va a ser todo el tiempo vamos a hablarnos de manera romántica, todo el tiempo vamos a andar en un romance. Hay cosas prácticas que pasan en la vida que se le tiene que atender y no de una manera romántica. También las conversaciones en el matrimonio no siempre van a ser fáciles. Hay cosas difíciles, temas difíciles que usted va a tener que hablar con su esposa, con su esposo. Cosas como, por ejemplo, que a usted no le gusta, que usted cree que si sigue esa conducta de esa manera, causará un daño potencial para la relación y un daño potencial también para los hijos, para la familia en general, ¿ya? Entonces, cuando uno se casa, uno tiene que saber que uno no se casó con un ser humano perfecto, que en el camino usted va a encontrar la otra cara de la moneda. En el noviazgo solo le dio tiempo para ver una cara de la moneda, lo mejor de la persona, las mejores conversaciones, las mejores palabras, las palabras escogidas, románticas. Pero cuando ya se va al matrimonio es totalmente diferente lo que es la comunicación en el matrimonio. Ahora, otra cosa que también tenemos que tener claridad, y esta es una de las razones por las que muchas veces en los matrimonios hay tanta frustración e inconformidad entre la pareja cuando se están comunicando, es que la comunicación también va a variar de acuerdo al género. Las mujeres no nos comunicamos igual que se comunican los hombres. Por cada 10 palabras, por cada 10 palabras de una mujer o 100 palabras de una mujer, el hombre dice una. Hay una gran diferencia que realmente he conocido pocas parejas, sinceramente pocas, donde el hablantín es el hombre. La mayoría de las personas, de los matrimonios que conozco, las hablantinas somos las mujeres. Y a los hombres les cuesta eso. Y les voy a explicar algunas cosas que pasan, de hecho, en lo que dice, digamos, en los estudios psicológicos acerca de cómo se comunican los hombres y cómo se comunican las mujeres. Es interesante porque, por ejemplo, dicen que las mujeres, nuestra comunicación es más elíptica. ¿Qué quiere decir que es una comunicación elíptica? Quiere decir que damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alrededor de un solo tema.
O para llegar a un punto, primero damos vueltas y vueltas y vueltas para decir lo que nosotros queremos. Pero esa veces mi esposo me dice, Carol, al grano. Y me cae mal que me diga al grano, porque yo quiero dar vueltas, es mi naturaleza, ¿verdad? Es mi naturaleza, mi derecho como mujer de dar muchas vueltas antes de llegar al grano. Lo segundo es que, por ejemplo, la comunicación de los hombres es directa y es simple. Para un hombre, una respuesta completa es un sí y un no, ¿verdad? Ahí está dando la respuesta completa. En ocasiones yo le pregunto a mi esposo, ¿qué pensás de esto? ¿Querés que lo hagamos? Y él me dice, sí. Y después de eso yo espero que siga. Pero llegó hasta ahí, llegó hasta así. Entonces yo tengo que empujarlo para que hable un poco más, para que me diga por qué sí. Pero, ay, ¿por qué te parece esto? ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en la comunicación de los géneros. Y muchas veces las mujeres nos sentimos frustradas con esto. E interpretamos esa falta de comunicación en los esposos como una falta de interés, como una falta de amor, es que ya se desenamoraron de nosotros, es que a lo mejor ya están viendo a otra persona y todas estas cosas, ¿no? También, por ejemplo, la mujer cuando está hablando quiere compartir emociones, mira, me siento así y todas esas cosas, sentimientos, y también quiere compartir sus pensamientos. Mientras que el hombre dice que lo que quiere compartir cuando él habla son, por ejemplo, ideas, propuestas, hechos, y quiere a toda costa evitar hablar de sentimientos. Hablar de cómo me siento, eso es algo que no se va a dar tan fácil en un hombre de expresar sus sentimientos. Entonces, ante tan grandes diferencias que se dan en la comunicación por la naturaleza de los géneros, ¿verdad? Puede haber muchas veces frustraciones. Pero cuando entendemos esto, dicen que en guerra avisada hay menos muertos, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esto, podemos no interpretar la forma de hablar de nuestros esposos o la falta de comunicación como una señal de desinterés en nuestra persona. Por lo menos el día en que yo aprendí esto, mi matrimonio considero que fue más bonito a partir de allí. Porque yo ya dejé de estar esperando que él comenzara a hablar, ¿verdad? Y hablar como que si fuera una amiguita mía, los dos ahí hablando. Entonces ya puedo respetar, digamos, los límites de sus capacidades comunicativas, ¿verdad? Las mujeres necesitamos hablar. Es una manera para nosotras liberar emociones. Los hombres no necesitan hablar para liberar emociones. Ellos necesitan otra cosa, pero después podemos ir a hacer otro seminario sobre eso, ¿verdad? Vamos a hacer otro seminario sobre ese tema. Entonces, dicho esto, también es importante entender que cada matrimonio debe encontrar su cultura de comunicación única. Miren, nosotros vivimos en una época donde estamos expuestos a ideales todo el tiempo, en el sentido de lo que nos muestran, por ejemplo, las películas, los que nos mostraban las novelas, en los 80, en los 90, ahora ya no se le llaman novelas, ahora se le dicen series, ¿verdad? Es lo mismo, pero con otra palabra. Y hay un modelo que muchas veces uno ve en todo eso, en las películas, en las series, un modelo que uno puede llegar a ver inclusive en las redes sociales, ¿verdad? Es impresionante, pero a mí me impacta ver cómo la gente se pone a tomarse fotos románticas, ¿verdad? Y la descripción de esas fotos pareciera de que viven en el cielo como un matrimonio. Pero solamente es la foto y la descripción, porque una vez que la foto está tomada, vuelven a los pleitos, vuelven a las cosas. Entonces muchas veces uno ve eso y no se da cuenta que todo eso solamente es una fachada.
Pero a nivel psicológico, cuando uno ve esas cosas, uno deseara tener lo que esa gente tiene. Y comienza a comparar su matrimonio con los matrimonios que ve, digamos, en las redes sociales o con los matrimonios que ve en las películas, en las series. Entonces, nosotros debemos de entender que cada matrimonio debe de encontrar su propia cultura de comunicación. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a la siguiente. Cada matrimonio debe de saber cuál es su hora, por ejemplo, la mejor hora para hablar con su cónyuge. ¿Cuál es la mejor hora? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es el mejor lugar? Una de las cosas que he aprendido a lo largo de este caminito es que hay horas y lugares donde yo puedo lograr mejor comunicación con mi esposo. Hay horas en que no. Hay horas en que yo sé de que él tiene su mente toda metida, tal vez en la iglesia o en alguna cosa que está pasando aquí o de lo que hace como pastor, y no es hora para hablar de asuntos nuestros. Pero hay momentos en que sí, hay momentos en que yo puedo accesar a él para hablar nuestros propios temas. Entonces, cada matrimonio sabe cuál es la mejor hora. Cada matrimonio sabe cuál es el mejor lugar. Delante de quién va a hablar y qué va a hablar, cómo va a hablar, también la manera en cómo se van a comunicar. Entonces, todas estas cosas debemos de entender de que la comunicación de cada pareja es única. Ustedes tienen que saber y conocerse perfectamente y saber cuál es su cultura de comunicación y dejar de estarse comparando con, ay, es que mire al fulano de tal, es que mira qué bonito cómo habla. Muchas veces idealizamos muchas cosas y creemos que una pareja es perfecta y queremos comunicarnos con nuestra propia pareja como se comunican ellos, y no, la comunicación en cada pareja es tan diferente como hay seres humanos en el mundo. Y lo importante aquí es que aprendamos a saber cómo hablarnos los unos a los otros. Entonces, vamos ahora, ya hemos puesto las bases de la comunicación. Número 1, Dios quiere que nuestro matrimonio tenga éxito, ¿verdad? Número 2, ¿cuál fue la número 2 acá? ¿Verdad? Que la comunicación es ¿qué? La clave del matrimonio. Número 3, que la comunicación en el matrimonio no va a ser siempre positiva. Número 4, que la manera en que nos comunicamos varía según el género. Y número 5, que cada matrimonio debe encontrar su propia cultura de comunicación. Ok, entonces ahora vamos a ver elementos de una buena comunicación matrimonial. Todos son consejos bíblicos. Todos los que les traigo aquí están en la palabra de Dios. Y como dice mi esposo, si esto es un invento mío, usted tiene derecho a no hacerle caso. Pero si está en la palabra de Dios, usted tiene que tomar nota de esto, porque esto garantiza el éxito a los que lo practican. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Número 1, la comunicación en todo matrimonio, no importa quién sea, cuántos años tenga de estar casado, de dónde vienen, no importa. Toda comunicación, para que sea efectiva, debe ser una comunicación empática. Tiene que ser una comunicación empática. Ok, traje una pequeña definición de esta palabra empática. Dice, es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. En otras palabras, es ponerse siempre que uno va a hablar con su esposo o su esposa en el lugar del otro. Esto quiere decir que cada vez que uno va a hablarle, debe de hablarle a esa persona como le gustaría que le hablaran a uno mismo, poniéndose en sus zapatos. En el momento, por ejemplo, que usted quiere usar la comunicación agresiva,
Usted tiene que ponerse a pensar en esto. Si yo fuera ella o si yo fuera él, a mí me gustaría que me hablaran así. Yo entiendo cuando la gente me habla de manera agresiva o me pongo todavía más enllavado y más cerrado cuando me hablan de manera agresiva. Siempre la comunicación debe ser empática, ponerse en el lugar del otro. Mateo 7:12, la regla de oro, aplica también en el matrimonio. De hecho, déjeme decirle que esta regla de oro, la Biblia dice que Jesús la propuso como el resumen de todo lo que Dios habló en la ley y de todo lo que hablaron los profetas. O sea que si uno logra hacer esto, uno está cumpliendo con la Biblia, con todo lo que está en la Biblia. Y la regla de oro dice, así pues hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en eso, dice, se resume la ley y los profetas. En otras palabras, cada vez que nosotros tenemos o vamos a hablar con nuestro esposo o nuestra esposa, nosotros debemos de hablarle a él o a ella como nos encantaría que a nosotros nos dijeran las cosas. Sí es un tema difícil porque a veces, hermanos amados, en el matrimonio usted va a tener que señalar defectos, usted va a tener que señalar errores, usted va a tener que señalar, ¿cómo le puedo explicar? Decisiones que están mal tomadas y decirle no a la persona. O sea, un matrimonio exitoso no es aquel que solamente ve lo lindo, es aquel que también puede ver lo malo en la otra persona y trabajar juntos en eso. Entonces, cada vez que usted y yo tenemos el reto de mencionar algo difícil en la comunicación, en el matrimonio, esto es lo que nos va a marcar la diferencia a la hora de hablar. Si nosotros nos comunicamos con la otra persona como nos gustaría que nos hablen a nosotros. Esa es la clave. La segunda de estas claves para la comunicación en el matrimonio es que también debe de ser respetuosa. Respetuosa. Es impresionante, pero en el momento que uno se casa, pareciera que uno firma y dice, te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a respetar, hasta que la muerte nos separe. Y después que pasa la luna de miel, como que todos los pactos se olvidan. Y entonces el esposo o la esposa se vuelve la persona que muchas veces más le faltamos al respeto a la hora de comunicarnos. Más le faltamos al respeto. Y déjeme decirle, yo lo voy a probar aquí con la Biblia, que la comunicación en el matrimonio tiene que ser respetuosa para ambos géneros. Porque muchas veces, producto de las malas interpretaciones bíblicas, se ha creído de que, por ejemplo, la mujer le debe hablar con mucho respeto al hombre, pero el hombre no le debe de hablar con mucho respeto a la mujer, como que el hombre es un gran señor y la mujer es una esclava, que le tiene que hablar con temor. Y todo el consejo bíblico está opuesto completamente a esa concepción del matrimonio. Debe de ser respetuosa. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos a empezar en cómo el Señor le dice a los esposos que deben de tratar a sus esposas. Miren lo que dice, cómo deben hablarle. En cuanto a ustedes, esposos, dice, sean, como dicen, comprensivos con sus esposas. Trate cada uno a su esposa con, ¿qué dice? Respeto. Muchas veces los hombres, hay una sola mujer a la que le tienen respeto y es a la mamá. Le tienen mucho respeto a su mamá y eso está bien, pero eso no puede quedar allí. O sea, así como respeta a su mamá, la Biblia dice que usted debe respetar a su esposa. Y mire lo que dice, ya que como mujer es más delicada, dice, y comparte junto con ustedes la herencia de la vida eterna. En otras palabras, la posición de la mujer ante Dios
es la misma que la posición de hombre en lo que es la economía de la eternidad. Entonces al hombre le dice, al hacer esto, nada estorbará sus oraciones. En otras palabras, de nada le sirve a un hombre ser religioso si no trata con respeto a su esposa. De nada le sirve a un hombre orar al Señor si no trata con honor a su esposa. Ahora, eso no queda solamente como un mandato para el esposo. La Biblia también habla de que las mujeres tenemos que respetar a nuestros esposos. Efesios 5:33, vamos a lo siguiente, dice así: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete, como dice, a su marido. Miren, en el matrimonio, no importa el nivel de confianza que uno llegue a tener en los años, por lo menos nosotros ya tenemos bastantes años de estar juntos, pero esto es lo que ha sucedido a medida que ha pasado el tiempo. En vez de sentir la confianza para hablarle a mi esposo como yo quiera hablarle, ha sido lo contrario. Siento que a medida que pasan los años, el Señor cada vez pone más y más en mi corazón que yo le hable a Él de una manera respetuosa. O sea, sobrenombres, bromas, apodos, eso cada día se tiene que ir eliminando de la conversación del matrimonio. Porque la Biblia aquí demanda tanto un respeto del esposo para la esposa, como también de la esposa para el esposo. Si usted se aferra a tener una conversación que no incluya este elemento, su matrimonio siempre va a estar en jaque mate. Entonces, muy efectivo, muy importante que hable con respeto. La segunda característica de una buena comunicación en el matrimonio es que la comunicación en el matrimonio, amados hermanos, tiene que ser cariñosa. Tiene que ser cariñosa. Usted ya no está con un jefe allí. Usted no está con un desconocido. Usted está con una persona con la que usted hizo pacto que usted iba a amar por el resto de su vida hasta que la muerte lo separara. Y mire, se supone que nos amamos y que la persona que tenemos de frente es la persona más importante de nuestra vida. Si usted y yo no tenemos eso bien claro, que el esposo o la esposa que usted tiene al lado es la persona más importante de su vida, entonces va a pasar siempre que separarse será una opción. Va a pasar siempre de que van a venir otras personas a su vida y usted las va a priorizar. El día en que uno comprende este principio de que el matrimonio es la relación más sagrada en los ojos de Dios, muchos conflictos causados por competencias con, por ejemplo, amistades o familiares o inclusive suegras o suegros, se acaba. Porque usted le está dando la prioridad a esa persona. Imagínese de que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto quiere decir de que mientras uno es una persona soltera, el padre y la madre son las personas de más alto honor en la vida de un ser humano. Pero en el momento que uno se casa, eso cambia. Es su esposa o es su esposo. Y mientras uno no entiende eso, el matrimonio siempre va a estar dando tumbos. Su esposa o su esposo es la persona más importante. Yo amo a mi papá, amo a mis hermanos, pero jamás no permito nunca de que ellos tengan prioridad en mi vida. Si mi esposo me dice, mira, tal día necesito que vayas conmigo a tal lado,
al mismo tiempo que mi papá me dice, o mis hermanos, salgamos y veámonos tal día en tal lado. ¿Dónde es que yo debo de estar primero? ¿A quién debo de priorizar? Porque eso es así. Ahora, ¿por qué pongo esto como base? Porque la relación y la comunicación con una persona, con la persona más importante de su vida, tiene que ser cariñosa. No puede ser la misma comunicación que usted tiene con un hijo, que usted tiene con un jefe, que usted tiene con nadie. Es diferente. Mire lo que dice la Biblia acá. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Cantares 1:15, verso 1:15 y 16. Aquí está una conversación entre un esposo y una esposa. Yo quiero que usted vea los elementos de esta conversación. Él le dice a ella, qué hermosa eres. ¿Por qué no vuelve a ver a su esposa en este momento y le dice, qué hermosa eres? Le doy 5 segundos para hacerlo, no lo voy a ver. Y dice, tus ojos, dice, son 2 palomas. Pero mire la respuesta de la esposa, porque muchas veces, no sé si usted lo ha visto hasta de chiste en la televisión, que el hombre se pone romántico y dice, ay, qué linda que sos, qué linda. Y de repente la mujer está, algo querés, vos no sos así, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Qué te pasó? ¿O venís con tragos o qué? Porque están muchas veces por allá que hay un halago cariñoso entre el esposo y la esposa, que cuando por fin hay uno, algo quiere, ¿verdad? Pero mire la respuesta de ella. Ella le dice, qué hermoso eres. Ahora voltee usted a su esposo y dígale, qué hermoso que sos. Precioso. Dígaselo, no lo voy a ver. Solo ustedes. Miren lo que dicen las escrituras aquí. Las palabras dulces, dice, son un panal, como dice, de miel. Endulzan el ánimo y dan, como dice, nuevas fuerzas. Cuando nosotros tenemos un lenguaje cariñoso en el matrimonio, su esposa y su esposo van a tener nuevas fuerzas. Uno muchas veces no se da cuenta cómo ese lenguaje cortante, agresivo, irrespetuoso, hace de que el hombre o la mujer pierdan el ánimo hasta por la vida. Y van a los trabajos y se sienten fracasados y ese fracaso lo transmiten también en su día laboral. Pero cuando una mujer o un hombre tienen una comunicación cariñosa, el hombre anda por la vida sintiéndose como un gallo y la mujer, ¿cómo qué? Como un águila. Es broma, mire. Por eso yo quería que mi esposo diéramos juntos porque si no se iba a volver muy femenino el seminario. Muy bien, la siguiente. La comunicación en el matrimonio debe de ser sincera. Diga conmigo, sincera. Sincera. Mire, amados hermanos, cuando uno está casado, uno tiene que olvidarse de algo, y es de la privacidad. Hay matrimonios que ocultan demasiadas cosas. Ocultan teléfono, ponen clave, ni quiera Dios que la mujer le toque su celular o el hombre le toque su celular a ella. ¿Ya? Porque dice, es mi privacidad. Eso se acaba cuando uno se casa. La Biblia dice que los dos son una sola carne. Y quien no entiende esto o no quiere pagar ese precio, es mejor que no se case. Porque va a hacer que la otra persona viva una vida de miseria. Es mejor que no se case. Pero cuando uno está casado, ya no es lo tuyo, lo mío, mi privacidad, no. La comunicación tiene que ser sincera, transparente, sin nada, cosas que ocultar. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 25, dice así. Por tanto, dice, dejando a un lado la falsedad, diga conmigo, dejando a un lado la falsedad.
¿Qué relación cree usted que puede sobrevivir a largo plazo cuando hay falsedad en la comunicación? Cuando hay mentiras, cuando hay cosas que se ocultan. Hace poco hice un devocional que decía, si usted tiene que ocultar algo, es porque no es bueno. Las cosas buenas no se ocultan, solo lo malo. Entonces, dice la Biblia, hablen la verdad, dice, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí está hablando en general, pero si eso es en general con las personas que muchas veces no tienen que ver nada con la vida de uno, cuánto más la verdad debe de ser un elemento crucial en la vida del matrimonio. La verdad siempre tiene que estar presente, por muy dolorosa que ésta sea. La falsedad nunca nos va a llevar al éxito del matrimonio, pero la verdad sí. Entonces tiene que ser una comunicación sincera. Ahora, cuando uno va a decir la verdad, y esa verdad es muy difícil, tenemos que entender que el regulador de la verdad en el matrimonio siempre debe de ser el amor. Efesios 4:15 dice así, hablando la verdad en amor. Hay cosas que son difíciles de escuchar, pero si a uno se la dicen con amor, cualquier verdad, entonces uno la puede digerir con mayor a que si le dicen una verdad a gritos, una verdad con violencia. No es lo mismo que le digan a uno, mira, sos una fresca, ¿verdad? Sos o que le diga a una mujer a un hombre, busca trabajo, o qué sé, cosas así, cosas difíciles que pasan, a que uno se siente decir, mira amor, estoy preocupada, realmente mira cómo está la casa, mira la condición de la casa, y necesitamos hacer algo, y que se hable en la verdad, pero la verdad en amor, es muy diferente. Entonces, vamos a la siguiente. El siguiente elemento es que la comunicación en el matrimonio debe ser clara. Diga conmigo, debe ser clara. Proverbios 14:9 dice de la siguiente manera: el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entrometerá en su alegría. Hay una traducción que es más amplia, que lo aclara y dice, este verso dice así: nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías. Nadie más que tú conoce tus tristezas y tus alegrías. ¿Por qué traigo esto al tema? Porque miren, muchas veces uno como pareja se frustra porque el esposo o la esposa no están adivinando lo que uno está sintiendo o pasando. Y uno anda bravo y cree de que el otro tiene el poder mental para saber por qué uno anda bravo. Y la Biblia aquí es clara. Aunque usted tenga 50 años de casado, usted nunca va a llegar a conocer a profundidad las tristezas y las alegrías. Puede llegar a conocer una gran mayoría de las cosas de su esposo o de su esposa, pero nunca a totalidad. A totalidad solo usted sabe que anda en su mundo emocional. Es por eso de que tenemos que ser claros a la hora de comunicarnos. Y si una persona, por ejemplo, si su esposo le dice ¿qué tenés?, no diga nada y después no se enoje porque no le adivinó que estaba mal. O sea, si hay algo que está estorbando su corazón, hay algo que está preocupando su mente, la comunicación tiene que ser clara en todos los sentidos. No espere que el otro le va a adivinar. Es injusto cuando en los matrimonios hacemos esto. Es que a veces cuando venía nuestro aniversario era divertido porque él se aparecía tal vez con una rosa o con rosas o cosas así.
Y yo me frustraba porque no me había dado lo que yo quería, pero es que yo nunca le decía que era lo que yo quería. Yo quería que me diera el dinero, no que me llevara rosa, ¿verdad? Después él lo entendió. A mí no me mueven las rosas, mejor me daba el dinero para que yo me compre lo que yo quiera. Entonces muchas veces pasa eso en los matrimonios. La comunicación, usted tiene que ser claro en lo que usted quiere, cómo quiere que se hagan las cosas, cuándo quiere que las cosas se hagan. O sea, claridad en esto, en lo que le pasa. Porque es injusto castigar a la otra persona porque no adivina lo que usted anda en la mente. Entonces tiene que tener claridad a la hora de la comunicación. Y también la comunicación en el matrimonio debe ser una comunicación en tiempo. En tiempo. Miren, muchas veces en el matrimonio una de las cosas que más dañan la relación es quedarse callado. Y ir acumulando. Siempre me acuerdo de una de las anécdotas que leí en un libro que a mí me encanta, de una persona que estaba en un pueblo, allá metido en la montaña, y se le enferma a su mujer. Y entonces cuando se le enferma a su mujer, llega un doctor, consigue y le dice, mire, vaya a comprarle esta medicina, pero el hombre jamás había salido de la montaña. Entonces él comienza a ir, a caminar hacia el pueblo a buscar la medicina. Y de repente ve venir un gran tren que viene y dice, ¿qué es este animal? Yo nunca había visto nada parecido. Y se sorprende y entonces agarra su machete y comienza a ir detrás del tren para darle, pero el tren no deja y él se queda asustado y dice, ¿qué será ese animal? Yo nunca había visto nada tan rápido, nada tan grande, qué barbaridad. Y él anda así, sigue caminando, llega al pueblo y por fin preguntando, llega a una farmacia. Y en la farmacia él ve que el dueño de la farmacia tiene en la vitrina un tren chiquitito de juguete ahí en exhibición. Entonces él agarra su machete y quiebra el vidrio y comienza a darle, y sale el dueño de la farmacia y le dice, ¿qué está haciendo? No, le dice, es que a estos hay que matarlos chiquitos porque ya de grandes no se puede, ¿verdad? Y mire, hay trenes en su matrimonio que usted tiene que matar los chiquitos. Apenas están empezando y no dejar ir y no dejar que se hagan grandes porque después ya no los puede matar. Uno no puede acumular frustración. Uno no puede decir, me siento frustrada, pero mejor sufro en silencio. Eso daña. Decía siempre el pastor David Spencer, mantenga sus cuentas cortas. Mantenga sus cuentas cortas. No se les haga muy largo. Entonces uno tiene que aprender a hablar a tiempo de las cosas que a uno le molestan, de las cosas que uno no está de acuerdo y poder hacer estas cosas bien. La siguiente, la comunicación debe de ser inteligente, amados hermanos, y uno tiene que evaluar si lo que uno va a decir a continuación es algo inteligente o algo que no merece salir de la boca. Mi suegro siempre dice, si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, mejor no digas nada. Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, es mejor quedarse callado. Uno tiene que aprender a hablar. En otras palabras, también tenemos que aprender en este punto a elegir qué conversaciones vamos a provocar y en qué conversaciones nos enganchamos y en qué conversaciones no vale la pena. Mire, hay un pasaje en la Biblia que enseña una cosa bien importante. Vámonos a Mateo 23-24. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y os traigáis el camello. Esto era una costumbre de gente que agarraba un trapo para colar el agua, para que en el agua que se bebiera no fuera un solo mosquito. A eso se refiere. Ellos eran tan puros, que, tenían ese cuidado de que un mosquito
no se les fuera en el agua. Pero Jesús dice, ustedes están concentrándose en pequeñeces cuando deberían estar concentrados en las cosas más grandes. Están colando el mosquito, pero se están tragando los camellos. En otras palabras, muchas veces en nuestras conversaciones son cosas tan irrelevantes, tan insignificantes, cuando deberíamos estar concentrados en cosas que son más importantes, ¿verdad? Como por ejemplo la comunicación cariñosa, la comunicación respetuosa, y no estar fijándonos en lo insignificante. Entonces aquí Jesús le dice a los fariseos, guías de ciegos, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Entonces, con todo esto, ahora vamos a hacer algunas preguntas comunes que surgen en los problemas de la comunicación. Número 1, ¿qué hago si él o ella no me quiere hablar? Porque eso pasa mucho en las comunicaciones del matrimonio. Aplicamos la regla del silencio, no te hablo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la otra persona? Mira lo que dice aquí Proverbios 14:29. Dice así, ser paciente es muestra ¿de qué? De mucha inteligencia. Ser impaciente es muestra ¿de qué dice? De gran estupidez. Cuando una persona en el matrimonio adopta la posición de no te voy a hablar, lo peor que usted puede hacer es insistir. Sea paciente, déjelo y después, cuando se le haya quitado ya la rabia, como dicen, del asunto, usted puede ir y hablar. La segunda pregunta que quiero contestar en esto también, ¿qué hago si solo me habla para reclamar o para quejarse? Lamentablemente muchos matrimonios solamente se dirigen la palabra para un reclamo. No hay un halago, no hay una risa, una carcajada, un reírse de algo, solamente son para reclamo. ¿Qué hago si solo me está hablando para quejarse? Miren lo que dice Romanos, capítulo número 12, verso 21. Dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras es, no pague con la misma moneda. Si una de las parejas está funcionando solamente en una comunicación de reclamo, la otra pareja tiene que adoptar una actitud diferente. Y mire, es impresionante, pero el verso que voy a mencionar a continuación es impresionante el efecto que tiene. ¿Qué hago si comienza a gritar? Mire lo que dice Proverbios 15, verso 1. La respuesta, como dice, amable, calma, ¿qué? El enojo. Pero la agresiva le echa leña al fuego. Mire, a veces en mi comunicación con mi esposo, yo puedo estar molesta por algún tema que no se hizo y yo quería que se hiciera de X o Y manera. Y es impresionante, pero él toma la actitud de la respuesta amable. Y mire, se cumple lo que la palabra de Dios dice. Cuando la persona comienza a actuar con amabilidad ante una comunicación agresiva, el que está con el espíritu agresivo automáticamente se calma. Tienen que aprender a hacer eso. Tienen que aprender. Si hay uno que está agitado, el otro, el que tiene, digamos, la contraparte, tiene que aprender a tomar las cosas con calma. Eso calma, dice el enojo. Pero, dice, la agresiva le echa leña al fuego. Entonces, si usted está, mira, tal cosa, sí, pero es que se acabó la comunicación. Alguien tiene que responder con amabilidad para que la comunicación funcione. Ok, ¿qué hago si no nos logramos poner de acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero esto, que se haga esto y el otro no lo quiere hacer? ¿Qué hago si en mi comunicación no nos ponemos de acuerdo? Miren lo que dice la Biblia.
Primera de Pedro 4:19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Mire, hay momentos, conversaciones en que no van a ponerse de acuerdo. Cuando esto pase, este es el consejo bíblico: encomiende su alma al Creador. Le voy a dar una anécdota solamente para que usted pueda ver cómo se aplica el principio en esto. Hace unos años, muchos años, resulta de que teníamos un terreno y mi esposo quería construir allí una casa. Pero yo no quería por nada de este mundo construir allí. No quería construir en ese terreno. Y entonces comenzamos, yo le decía, yo no quiero que construyamos ahí, y él, vamos a construir. Y tal vez ustedes no saben, pero nosotros tenemos muchos años, mi esposo, de estar en una especie de negocio de bienes y raíces. Entonces, habíamos comprado varias casas, las habíamos alquilado, las habíamos vendido. Y él me dijo esa vez, él me dijo, yo te he dejado a vos elegir varias casas y te he dejado hacer esto, y ninguna de las casas que hemos elegido son las correctas, pero yo te he dejado tomar la decisión. Ahora me toca a mí. Yo voy a tomar esta decisión. Entonces yo le dije a él, mira, si nosotros hacemos esa compra en ese terreno y haces ahí nuestra casa, porque las otras casas habían sido negocios, solamente para, ¿verdad?, rentar, remodelar y vender. Entonces yo le dije a él, mira, si nosotros compramos esa casa y nosotros hacemos nuestra casa ahí en ese terreno, yo te voy a garantizar algo, yo ahí no voy a vivir feliz. Entonces me sacó él la carta el hombre es el jefe del hogar, el sacerdote del hogar, y me dice, bueno, esta decisión la voy a tomar yo. Bueno, no nos estábamos poniendo de acuerdo. Entonces recuerdo que ese día yo le dije, está bien, yo no voy a jugar aquí a la esposa malhumorada, a la esposa, ¿verdad?, desobediente y todo eso. Valoro más mi matrimonio que esta decisión. Entonces fui a orar y recuerdo que me arrodillé y le dije al Señor, mire, yo no quiero que esto se vuelva un tema de grandes discusiones para nosotros. Yo no quiero terminar peleada por este tema con Él. Pero usted sabe, Señor, que yo no quiero vivir allí, que yo no quiero construir en ese lugar. Yo ya no lo puedo convencer a Él. Yo no puedo convencerlo de que no tome esa decisión. Pero usted sí puede. Usted sí puede, porque usted es su padre, usted le habla a su corazón. Así como usted es mi padre y usted me cuida, también es el padre de él y usted le habla a su corazón. Y oré por él. Y dije, Señor, si es su voluntad de que nosotros compremos, o sea, que construyamos ahí porque ya teníamos comprado el terreno, yo voy a obedecer. Pero no estoy de acuerdo. Y recuerdo de que termino mi oración y me levanto. Y como 15 minutos después él me llama y me dice, me pone un chat y me dice, porque él ya estaba poniendo tractores para aplanar ese terreno. Y él me llama y me dice, Carol, me dice, voy a tener que parar la construcción ahí. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, después te cuento. Pero cuando él se detiene en eso, yo ahí aprendí un principio, este principio de la Biblia. Cuando yo al final del día no me puedo poner de acuerdo con mi esposo, yo puedo encomendar mi alma, encomendar mi vida al Señor, encomendar nuestros planes matrimoniales al Señor, y el Señor siempre nos ayudará como pareja a tomar las mejores decisiones.
Habrá cosas en su matrimonio que usted no se va a poner de acuerdo, pero el Señor le va a ayudar a usted a tomar las mejores decisiones. Y recuerdo que él comenzó un proceso para investigar si todo estaba bien con el terreno, y sí, todo había estado bien, pero en ese proceso, en esos meses que estábamos investigando todo eso de ese terreno, vino una propuesta de comprar una casa. Y esa fue la que yo dije, aquí sí. Estuvimos de acuerdo y nos mudamos ahí. Ya también la vendimos porque hemos andado así, ¿verdad? Toda la vida del matrimonio. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto, amados hermanos? El tema con esto es lo siguiente. Hay cosas en la comunicación que no se van a dar, en las que usted no va a estar de acuerdo con su esposo y su esposa. Pero eso no es el motivo, ni para estar peleado, ni para estar frustrado, ni para decir nos divorciamos, o para devolverse a donde su mamá o devolverse a donde su papá. No son motivos. El siguiente paso, cuando uno ya llega a un tope, cuando ya no funciona la comunicación respetuosa, ni la cariñosa, ni todas las demás cosas, y simplemente no se puede haber una negociación justa, recuerde de que usted puede siempre encomendar esto al Señor. Yo recuerdo que ese día yo le dije al Señor, Señor, Él es mi esposo, yo lo respeto, pero por encima de Él está usted es mi Padre. Y usted sabe lo que a mí me conviene, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y para mí fue hermoso ver cómo Dios metió su mano, ¿verdad?, para ayudarnos a tomar una decisión en la que ambos estuviéramos de acuerdo. Cuando no logran ponerse de acuerdo, amados hermanos, involucren a Dios, involucren al Señor y el Señor les va a ayudar.